Está con nosotros, como les habíamos anticipado, el economista Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro. Creo que no hace falta poner mucho en contexto este proyecto que lleva años y que todavía no termina de concretarse, le tiene a la ciudad endeudada, a la expectativa de que se ponga a funcionar por fin. Y en los últimos días ha habido mucha polémica con respecto del pronunciamiento del Consejo, una reunión que mantuvieron hace algunos días los concejales y el alcalde Pavel Muñoz, en donde se propuso crear una comisión ocasional para que fiscalice finalmente el municipio, e incluso el gerente del Metro de Quito ha dicho, vamos a fiscalizar sin necesidad de recurrir a este tipo de pronunciamientos políticos, que a ratos terminan siendo muy mediáticos, demasiado mediáticos, cuando hay las instituciones y hay la vía legal como para hacerlo de una vez por todas. Así que bienvenido, economista Villacrés. Empecemos por ahí, el tema de la fiscalización, que ha sido la polémica de los últimos días. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha en Pichincha Universal y que nos ve a través de las redes. A ver, empezar diciendo que cuando uno asume la gestión pública debe analizar tres aspectos importantes: el pasado, lo que se hizo; el presente, en dónde estamos y cuál es la ruta crítica para llegar al objetivo. Dentro del presente, lo que nosotros hemos hecho en la función pública es enviar por pedido del alcalde una carta a quien corresponde, en este caso al Contralor General del Estado, pidiendo que se investiguen todos los procesos preparatorios, precontractuales, contractuales, los procesos de seguimiento y ya los procesos de ejecución de los diferentes contratos que existen en el metro. Esto con el objetivo de que la ciudadanía, que las quiteñas y los quiteños puedan tener certezas con respecto a en dónde están los recursos del erario municipal, pero adicionalmente a que los ciudadanos puedan confiar en este proyecto que es emblemático, que es uno de los 6 proyectos o uno de los 6 capitales que tendrán en Sudamérica un metro, y que además se convierte en estas pocas ciudades a nivel mundial que tienen el privilegio de la electromovilidad, y en el caso del Ecuador, electromovilidad subterránea, en el caso de Quito. Es decir, somos el primer metro en la ciudad, digamos, el primer metro en el país y el primer metro que completamente tiene características subterráneas. Hablamos de 22 kilómetros entre Quitumbe y El Labrador, de una distancia en recorrido de 37 minutos, 18 kilómetros por hora será cuando ya esté funcionando. Hablamos de 1.230 personas que llevará más o menos cada uno de los trenes. Hablamos de un horario ya ininterrumpido posteriormente. Hablamos de 15 estaciones, 5 de ellas multimodales. Hablamos de un costo de 0.45 centavos mientras no empiece la etapa multimodal. Entonces hablamos de un proyecto que se convierte en un proyecto emblemático. Y hoy mismo, Alexis, y esto es importante, el proyecto más importante de electromovilidad en Sudamérica. No existe al momento ningún otro país en donde se esté terminando un proyecto de estas características. Y por supuesto hay que adicionar a esto que está financiado por el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Mundial. Es decir, los 4 multilaterales que históricamente han sido los principales financistas del desarrollo en América Latina. Pero, enfocándonos en el tema, lo que hemos hecho entonces es enviar la carta a la Contraloría General del Estado. Nos hemos reunido con el Observatorio Técnico, en donde participan catedráticos de diferentes universidades, por ejemplo Politécnica Nacional, por ejemplo Politécnica Salesiana, y también colegios de diferentes ingenierías, todos ellos con el objetivo de velar por los intereses del metro. Y ha habido también la posición, por supuesto, del Consejo Metropolitano de apoyar la fiscalización, y en ese concepto es más, promover ellos mismos la fiscalización. Y entiendo que existe también la posibilidad de que si no se dieran en el Ecuador las características necesarias en términos técnicos, el alcalde ha mencionado la oportunidad de que se pueda contratar una auditoría internacional, de tal manera que no exista ningún velo, ninguna duda sobre lo que se está haciendo de aquí en más, partiendo del presente. Y claro, el análisis también viene de qué pasó entre el 2013 y el 2023, que es el tiempo que ha durado en construcción el Metro de Quito. Hablamos una década completa. 10 años. Y ahí, ¿Para cuántos años, cuánto tiempo estaba previsto inicialmente el proyecto? Esa es una excelente y esa es la pregunta, Alexis, porque normalmente uno analiza y lo puede ver 10 años como mucho o poco, pero
hay que analizar proyectos de la misma envergadura a nivel internacional, digamos Metro Panamá, digamos cualquier otro tipo de metros, del mismo que ahora se está programando en la ciudad de Bogotá. Los tiempos aproximados de construcción están entre 8 y 12 años. Yeah. Ahora, en el caso ecuatoriano hay que recordar que entre el 2013 y el 2023 pasamos 2 años de pandemia. El último metro construido en la región fue el de Medellín, corrígeme si me equivoco. El último metro de la región es el de Medellín, sí, 12 y años, el que vendrá es Bogotá. 12 años tomó el tiempo de construcción. Exactamente, exactamente. Y ahí hay un elemento bien importante, Alexis, y yo quiero que esto quede claro para la ciudadanía. Hay 2 formas de contratar metro. La una es llave en mano, es decir, construcción, operación y mantenimiento. El famoso contrato OCM, llave en mano. Normalmente los multilaterales han sacado estadísticas al respecto y dicen que suele existir un 40% de desviación con respecto al presupuesto referencial. En el caso ecuatoriano, y ahí empiezan los problemas, decidimos contratar por un lado la construcción, por otro lado la fiscalización, el gerenciamiento, la empresa que nos va a proveer el material rodante y finalmente la operación. Entonces son 5 contratos, pero administrar los 5 contratos y generar coincidencias entre los 5 contratos en materia temporal para que se articulen perfectamente implica un trabajo minucioso, un trabajo de hormiga. Y más allá de que la desviación con respecto al presupuesto referencial ha sido únicamente del 4%, a diferencia de lo que decía hace un momento, cuando son contratos construcción, operación, mantenimiento es del 40%, acá ha habido una desviación al presupuesto referencial del 4%, es considerado de hecho un proyecto exitoso por varios de los multilaterales. Están esperando que terminen la obra para presentarlo como un proyecto exitoso. Pero mientras dura este proceso, es decir, la última fase que estamos viviendo, el problema que tenemos es empatar los diferentes contratos. Y ahí usted se encuentra con algunos problemas a los que nosotros hemos ido proponiendo soluciones, que creo que es lo importante. Primer gran problema con el que nos encontramos, el sistema integrado de recaudo. Usted pudo ver lo que sucedió los primeros días del mes de mayo. Realmente fue un problema para los ciudadanos, empujones, golpes en los ingresos al metro. Yo no, a ver, bueno, sí quiero ser carbonero en este tema, economista, pero como estaban dadas las condiciones, fue una irresponsabilidad poner a funcionar el metro así como lo hicieron en la administración de Guarderas. Mire, le puedo decir que para que exista una marcha en blanco está prohibido a nivel internacional que pasajeros utilicen el sistema. Y en el Ecuador aún no llegamos a la marcha en blanco. Entonces quiero dejar claro el tema desde la perspectiva de que técnicamente hay cosas que se pueden hacer con pasajeros y hay cosas que no se pueden hacer con pasajeros. Una cosa es una inducción en donde usted de manera controlada lleve a ciertos pasajeros de un destino a otro, y una completamente diferente es una operación sin tener todos los trenes certificados, una operación sin que las estaciones estén listas y demás elementos como el sistema integrado de recaudo. ¿Los técnicos le alertaron a la administración anterior de aquello? ¿Por qué pusieron a funcionar? Esa fue la primera pregunta que le hicimos evidentemente al operador, y el operador nos dijo que se levantaron las alertas pertinentes, tanto así que hay que recordar que es en la misma administración del exalcalde Guarderas cuando el operador decide unilateralmente suspender el tema mal llamado operación con costo, porque usted, el momento que genera un costo a una persona, eso se establece en una especie de contrato, y ese contrato tiene que ser cumplido. Usted tiene que llevarle con calidad, en el menor tiempo posible, con respeto, conservando todos los parámetros del metro a la persona del un punto al otro punto, y eso no pasó durante todos los días. Además, que usted se acordará que fueron 2 horas en la mañana y 2 en la tarde. Y por tramos. Exactamente. Entonces, todo esto va a ser corregido. Lo que yo le quiero decir a la ciudadanía, el primer gran tema, nosotros empezamos a operar alrededor de 14 a 15 horas diarias. Es decir, a diferencia de lo que pasaba 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, nosotros lo haremos 15 horas diarias. No tendremos únicamente el código QR físico, el código QR electrónico, vamos a tener adicionalmente, por lo menos a saber, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, vamos a tener el tema de la cédula como uno de los mecanismos de pago, y le quiero comentar a Alexis que estamos avanzando a pasos agigantados para tener una tarjeta ciudad, que es lo que se necesita, porque finalmente el 50% de población en Quito no está bancarizada. Yo tengo esta cédula, perdón que le interrumpa, porque le escuchaba al alcalde el otro día, tengo esta cédula, este modelo de cédula. Ya. Esta entiendo que tiene un código de barras, pero adicionalmente entiendo que tiene un chip.
Exactamente, pero esa cédula no es la que le permite acceder, es la cédula blanco con celeste. Ya. Yo tengo la cédula, voy a ver si en un momentito la puedo mostrar. Yo tengo esta, entonces esta no me sirve. La cédula blanco con celeste tendría que renovar mi cédula. Exactamente, tiene que renovar la cédula, pero no es el único medio de pago. ¿Puedo utilizar este plástico para pagar o no? Puede utilizar, claro que sí, usted pasa con la cédula y se abren las compuertas de las diferentes estaciones y puede ingresar al metro, eso es sin ningún problema. Entonces lo que le digo, código QR físico, electrónico, vamos a tener máquinas ATM para que usted no pueda acercarse únicamente al cajero que está en ventanilla, sino usted mismo desde la máquina puede hacerlo con el cajero en ventanilla, puede utilizar tarjetas de crédito, débito y la tarjeta ciudad que no estaba contratada, Alexis. Que me parece realmente un tema de Ripley. Cuando usted analiza y dice, bueno, el 50% de quiteños no están bancarizados, seguramente de ese 50%, el 90% utiliza transporte público, del 50% no bancarizado, y resulta que esa gente no iba a tener acceso. Entonces ha sido prioridad para el alcalde Muñoz el decir, a ver, aquí vamos a una tarjeta ciudad, se han hecho grandes avances en estas 3 semanas, y yo tengo la certeza de que vamos a salir con una tarjeta ciudad. Esa tarjeta ciudad me va a servir para utilizar el metro y para usar otros medios de transporte. Vamos a ir fase por fase. En la primera fase vamos a tener el metro porque el metro ya tiene contratados, ya tiene funcionando los accesos, ya tiene funcionando las máquinas que le permiten realizar los chequeos. Y sí, en una segunda fase hemos tenido coordinación perfecta con la Secretaría de Movilidad, con la empresa de pasajeros, de tal manera que articuladamente se pueda utilizar la tarjeta en el próximo año, donde ustedes sea metro, sea buses, pero claro, este es un proceso, porque finalmente eso no estuvo considerado dentro del contrato. Eso con lo que tiene que ver con el sistema integrado de recaudo. Entonces, fíjese cómo algunos elementos van saliendo. Lo primero, tenemos el sistema integrado de recaudo. Lo segundo, vamos a funcionar en un tiempo ininterrumpido. Lo tercero, en el tema de trenes, no estaba contratado mantenimiento para trenes, y esto parece inverosímil. O sea, le voy a hacer un símil con una moto. Usted se compra una moto y le dicen, cada determinado kilometraje... Cada 3.000 kilómetros uno tiene que llevar al taller la motito. Exactamente. Entonces resulta que los trenes no tenían contratado mantenimiento. Y claro, la justificación decían, es que tenemos el mantenimiento correctivo, la garantía, pero usted sabe que para acceder a la garantía tiene que hacer el mantenimiento preventivo. ¿Por qué estaban esperando? ¿Que se dañe el tren para llevarlo a reparar? Entonces, imagínese usted el problema. Ahora, ¿qué pasó? Y esto hay que decirlo. En general, el material rodante fue entregado en una notaría, es decir, se hizo una entrega de las que prevé la ley de contratación pública, que es en una notaría, debido a que no fue receptado directamente en el municipio. Ha habido un proceso largo de acuerdo para, a través de la Procuraduría General del Estado, llegar a una mediación con el proveedor de los trenes. Existe ya esa mediación, se firmó el viernes anterior. Esto permite que los trenes, que el material rodante en general, forme parte de los activos del municipio de Quito. Y una vez que usted le tiene a todo el material rodante como parte de los activos, y usted sabe del sector público, solo ahí puede contratar el mantenimiento, porque caso contrario sería glosado, porque estaría contratando mantenimiento para algo que no es suyo. Pero, por si eso fuera poco, la garantía termina en octubre. Entonces usted necesita ahora un contrato emergente de puesta a punto, un contrato rápido de puesta a punto, una vez que los bienes estén registrados en el municipio, con el objetivo de que los 18 trenes entren sobre rieles y pasen por los túneles y uno pueda verificar que funcionan, antes de que caduque la garantía y uno pueda decir, vea, este tren no funciona, llévese nomás, tráigame uno que sí funcione. Entonces, esto va a pasar en julio. Oiga, economista, acá me acaban de compartir un esquema muy interesante, ¿no? Mauricio Rodas, exalcalde, dice, a finales de 2019 el metro entrará en funcionamiento. De hecho, Mauricio Rodas se sube en uno de los vagones con Lenny Moreno, con la entonces presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, se toman la foto. De una estación a otra estación, vale la pena decirlo, nada más. E inauguraron el metro, ¿no? Mauricio Rodas, 2019. Edison Llanes, funcionario de la alcaldía de Yunda, dice, en el último trimestre del año entrante, 2020, entrará en funcionamiento. Edison Llanes dice, en el primer trimestre del 2021, después. Andrea Flores, febrero del 2022. Y finalmente, todo lo que pasó con Guarderas, que puso a funcionar el metro a la maldita sea. Llega Pavel Muñoz,
para la operación a la maldita sea como estaba desde el periodo anterior y dice acabamos de entrar a funcionar con todo el esquema que usted nos ha dicho, con todo operativo, sistema de recaudo, mantenimiento de los vagones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo finalmente Quito va a ver funcionando el metro? Hay un elemento importante en el relato que usted hace. Primero, que es el operador quien unilateralmente le dice al alcalde Guardera, ¿sabe qué? Yo no puedo ser irresponsable y operar así. Yo voy a parar. Y eso sucede antes de que llegue el alcalde Pavel Muñoz. Lo que hace el alcalde Pavel Muñoz es por primera vez reunir a todos los financistas que hemos hablado hace un momento, más el constructor, el operador, el fiscalizador, el gerente de obra y quien provee el material rodante. Y les dice, ustedes pongan el cronograma que técnicamente nos permite llegar al funcionamiento. Yo no quiero meterme porque no quiero de ninguna manera interferir en los tiempos técnicos. Y en una reunión, en un taller que duró desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, ese equipo técnico, todas las personas, todos los contratos que yo le decía que fueron hechos por separado, se pusieron de acuerdo y dijeron, la fecha es el 1 de diciembre. Pero esto no obedece a tiempos políticos. El primer elemento muy importante en este cronograma. Segundo, se detectó todo lo que estaba haciendo falta. Yo le acabo de mencionar, ¿no? Un sistema integrado de recaudo increíble, que no funcionaba. De hecho, hemos construido por primera vez, igual dentro del metro, un laboratorio en la estación de la Universidad Central para que se pruebe, pues primero ahí los medios de pago. No puede ser que a la gente se le utilice como conejillo de indias, perdón la expresión, para que finalmente se entorpezca el ingreso y ahí recién se verifique en el metro que no funcionaba el sistema de recaudo. No, pues debe haber un laboratorio, como es lógico. En el laboratorio usted prueba y una vez que todo está funcionando, le dice a la ciudadanía, ahora sí, ustedes pueden entrar en adquirir cualquiera de los medios de pago que le vaya a ser útil. Pero además, falta el contrato de mantenimiento, que es importantísimo. Acabamos de poner el ejemplo de la motocicleta. Imagínense a nivel de trenes, imagínense lo que hubiese sido que algún tren colapse por alguna cosa, tenga un accidente y no se puedan hacer válidas garantías porque no estaba contratado el mantenimiento preventivo. Es decir, yo creo que existen algunos factores que son complicados. Al fin del día, usted tiene casi solucionado el sistema de recaudo ahora mismo. Nosotros, si todo sale bien, a finales del mes de agosto saldremos ya con la posibilidad de que la gente pueda tener su cuenta oficial para registrar en la nube el medio de pago que desee. En el mes de octubre se activarán algunos de los medios de pago. En noviembre estará ya disponible la mayor parte de medios de pago, de tal manera que la gente, si se quiere, para que se entienda bien, en preventa pueda adquirir el medio de pago o pueda adquirir un saldo en el medio de pago que más le conviene, y el día que empecemos a funcionar, pues eso fluya como pasa en cualquier lugar del mundo. Ahora, para que eso funcione de manera eficiente, ustedes necesitarán, y a propósito quiero citar parte de una conversación que manteníamos hace algunas semanas con César Arias, un ingeniero especialista en temas de movilidad, fue el que puso a funcionar acá primero los articulados y después el trolebús, ¿no? Y los corredores de estos centrales. Y César nos decía, lo primero que debieron haber hecho antes de poner a funcionar todos los sistemas dietales es en la relación directa con la gente, incluso para que los quiteños o quienes vivimos en Quito nos sintamos orgullosos y le empezamos a coger un poco de cariño a una obra tan emblemática como el metro, una potente campaña de comunicación, de cómo funciona, de cómo opera, de cómo tengo que ingresar a este sistema de recaudo, cómo utilizar la tarjeta del metro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay dentro de esto toda una cultura metro. ¿Cómo van a trabajar con eso? Así es, Alexis, y como usted dice, por primera vez existe un cronograma semanal que parte del mes de agosto y que le dirá semana a semana qué vamos a tratar. Hay ejes como cultura, como educación, como convivencia ciudadana, como utilización de las instalaciones que van a estar dentro de cada uno de los meses y que está dividido semana por semana, de tal manera que usted sepa, por ejemplo, cosas tan simples en materia de uso como que en las gradas eléctricas debe caminar por el lado derecho, porque el izquierdo es para otro tipo de cosas, quienes usan o no el elevador, cómo se puede pasar del andén norte-sur al andén sur-norte, qué es lo que tiene que hacer en casos de emergencia en una ciudad que normalmente tiene temblores, qué
cuáles son las maneras como usted puede salir de una estación de manera rápida. ¿Qué pasa con las personas que sufren de claustrofobia? Todo este tipo de cosas tienen que ser, como usted dice, compartidas con la ciudadanía, en lo que se conoce como la cultura metro. Para ya llegar a usar el metro familiarizado con el sistema. Exactamente. No ese rato ver qué me encuentro, ¿no? Pero el elemento principal, Alexis, el elemento principal es que los metros a nivel de todas las ciudades que han llegado a tener este medio de transporte han cambiado la convivencia ciudadana. La gente llega a ver en el metro ese medio de transporte que cambia completamente la idiosincrasia del ciudadano. Fíjense, en Medellín existe un antes del metro y un después del metro, y ya los entendidos le dicen, en el mundo hay dos tipos de ciudades, las ciudades que tienen metro y las ciudades que no tienen metro, por el cambio cultural que esto implica. La gente tiene que empoderarse y quererle, porque el metro va a ser uno de los principales identificativos de esta ciudad. El metro le permite a usted una convivencia pacífica, no solo le reduce tiempos de viaje, no solo reduce emisiones y cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente le permite mayor comodidad, sino que le permite seguridad, Alexis. Como usted tiene estas cuentas en nube, claramente podemos identificar con 1.200 cámaras que están dispuestas entre las 15 estaciones si alguna persona comete algún ilícito, y a esa persona se le puede retirar el derecho de admisión al metro. No sé si se alcanza a entender la envergadura de lo que esto implica en términos de seguridad, de lo que esto implica en términos de convivencia. Se terminó, por ejemplo, temas como el acoso. Hay un estudio reciente de una de las universidades aquí en Quito que dice, ojo con este dato que voy a dar, el 90% de mujeres han sido acosadas en el transporte público. 9 de cada 10 mujeres que se suben al transporte público han sido acosadas. Eso no va a pasar en el metro, porque nosotros recibimos la denuncia que es receptada en cada una de las estaciones o que es captada con las cámaras, inmediatamente se identifica al usuario, ese usuario es privado del acceso que está en nuestra potestad a este sistema que es moderno y es de las quiteñas. Una aclaración a alguien que nos escribe, lo del mantenimiento de los trenes ya está contratado. No está contratado el mantenimiento de los trenes. Esto es bien importante. A ver, aquí lo que sucedió es que el día viernes anterior firmamos el acuerdo de mediación. Con eso se reactiva el contrato. Nos están entregando, tienen un plazo de 15 días para entregarnos todo el material rodante. Una vez que recibimos el material rodante, nosotros lo registramos en el inventario municipal y solo ahí se puede iniciar un proceso para lo que sería la contratación del mantenimiento del material rodante, al igual que el mantenimiento de una serie de instalaciones dentro del metro. Por eso le digo, el cronograma no es tan sencillo, porque si no la gente podría decir, pero ya, contrate el mantenimiento, ponga los trenes sobre rieles y estamos. No es tan sencillo, porque los tiempos van acorde también con los procedimientos que hay que seguir en el sector público. Tenemos 30 segundos, se nos va terminando el tiempo, economista. Había algo que a mí me llama la atención, y alguna vez tuvimos la oportunidad de conversar sobre este asunto, y es cómo vincular el exterior, digamos, a la sociedad, los barrios, el entorno de cada una de las paradas con el metro. Hay dos elementos importantes, Alexis. Primero, la conexión multimodal de transporte, es decir, que el metro pueda unirse a bicicletas, a scooters, a la probabilidad de transporte sobre, digamos, el transporte que conocemos, el transporte en superficie, y que eso permita mayor demanda y utilización del metro. Entonces, ese es un reto que lo estamos asumiendo en estos 6 meses, por lo menos llegar con alguna conexión multimodal. No estaba pensada la conexión multimodal, es decir, habían unos grafiquitos que le decían, sí, aquí necesitamos unirnos, pero diálogos, cero. Entonces, lo primero que hemos hecho es establecer esos diálogos para llegar a una conexión multimodal, y después lo que usted dice, que las 15 estaciones sirvan como polos de desarrollo. Y ahí tenemos 24/7 a un grupo de gente pensando qué es lo que va a pasar en cada una de las estaciones, cómo esas estaciones se van a articular con la convivencia ciudadana y cómo de ahí también van a salir ciertos recursos para financiar el metro, porque acuérdense que al ser un transporte público, el tema del costo de tarifa no es suficiente para todo el financiamiento. Entonces de ahí entran todo este tipo de temas adicionales, comercio, mobiliario, entra el tema de infraestructura, entra el tema también que tiene que ver con la concepción de la urbe alrededor de las 15 estaciones. Y ahora sí, para terminar, una pregunta igual que nos traslada la gente es, ¿va a haber wifi adentro de los vagones? Mire, esa
es un tema que está en estudio al momento. ¿Por qué? Porque hay dos claras vertientes. Una que le dice, sí, debería haber conexión, y otra que le dice, no, por seguridad no debería haber. Como pasa en los aviones. Ciudades que lo tienen y ciudades que no lo tienen. Entonces nosotros queremos claramente determinar el estudio para Quito que nos dice si debemos o no debemos tener. Sin embargo, lo que es cierto es que habrá una APP, una aplicación del metro, en donde usted en superficie podrá saber a la hora a la que pasa el tren, como pasa en cualquier ciudad desarrollada del mundo, programar su vida, nos enseñará mayor puntualidad, porque si usted se programó al tren de las 8 y llega 8 con un segundo, el tren habrá partido. Entonces nos enseña a ser puntuales y cambia la cultura. Yo quiero hacer una invitación final y al cierre para que las quiteñas y los quiteños nos involucremos en esto que es la cultura metro, más allá de errores y aciertos que pudo haber tenido la construcción. El metro es nuestro, es de las quiteñas y quiteños. Tenemos que aprenderle a querer, a respetar y ponerle cosas. Yo termino con esto. A nosotros nos encanta y en la parte de cultura en metro iniciaremos con esta campaña de regálale un libro de historia ecuatoriana al metro. Y esos libros estarán disponibles en las estaciones para que la gente lo pueda tomar, lo pueda leer, igual pasará en línea, de tal manera que revive también lo que es la cultura en el Ecuador, obras como Huasipungo, como El País de Manuelito y muchas otras que hay muy interesantes en nuestro país. Libros para los que no tengan wifi. Muy bien, gracias, economista. Ahí están las noticias referentes a la fiscalización, la puesta en marcha del Metro de Quito, que es una obra emblemática que tendrá la capital.